de regreso con Miércoles con Jesús y yo quiero que nos gocemos mucho. Así que para que eso sea posible, ¿qué tal si oramos? Amén. Padre amado, muchas gracias porque estamos en su casa, es un grupo no reducido, Padre, dadas las circunstancias, y todavía un grupo mayor a través de Facebook y posteriormente por YouTube. Rogamos que su bendición, que su unción, Padre bendito, la de su palabra, la de su Santo Espíritu, obrando a través de ella, pueda alcanzar a todos sin excepción y en cada oportunidad. Que de manera especial su presencia y su manifestación sobreabunde aquí, ahora, en Cristo Jesús se lo rogamos, Padre. Amén y amén. El día de hoy entonces lo que vamos a ver es lo siguiente: Jesús y el justo juicio. Yo no sé si usted habrá escuchado, ahí va a quedar un ratito para los que apuntan las citas. No sé si habrán escuchado el dicho que dice algo así como: no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. ¿Cuántos lo han escuchado? Así me indican, yo sé, no son muchos. Bueno, gracias. Y les voy a decir que eso es muy cierto. Bueno, es muy cierta la primera parte o la segunda, me refiero a la primera impresión. La primera impresión es muy fuerte y es muy poderosa, aunque no sea correcta. Nuestra percepción de algo o de alguien le toman 7 segundos. 7 segundos para formarse completamente. Después de 7 segundos de haber visto a alguien, de haberle escuchado, si es que habló, no importa, su lenguaje corporal, todo, en esos 7 segundos yo ya me formo una imagen completa de la persona. Pero ¿saben qué? No significa eso que sea correcta. Lo que es más, muchas veces nos equivocamos. Yo personalmente reconozco, me he equivocado bastantes veces. Y les voy a decir que le doy gracias al Señor de haberme equivocado también muchas veces, porque ha sido para bien. En términos generales, dicen algunos que soy muy negativo, así que se imaginarán que mi percepción generalizada de las cosas y de las personas tiende a ser así. Hay una lucha interior, una serie de algoritmos o ecuaciones y filtros para tratar de llegar a la verdad. Es un problema, pero bueno, yo lidio con eso. Sin embargo, yo creo que no es muy ajeno mi experiencia a la experiencia de ustedes. Quien diga, no, yo jamás me equivoco, está siendo deshonesto consigo mismo. Porque les voy a decir, no me jacto, pero conozco a la gente, tengo alguna facilidad para conocer a la gente, visualmente, por medio del oído, etcétera, etcétera, y así todo me equivoco. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos Dios, somos falibles, y por lo tanto eso es algo que debemos tener siempre presente. Al tener esto siempre presente, nosotros vamos a ser mejores. Hay una palabra que no quiero usar, pero tiene que ver con eso: tolerantes. Ahora, esto, tolerantes, es distinto a la tolerancia en la forma que lo voy a mencionar dentro de unos instantes. Hermanos, nosotros nos conocemos algunos hace mucho tiempo. No sé si todavía quedarán aquí algunos, queda alguno por lo menos, que nos conocemos ya por lo menos 20 años. ¿En 20 años se conoce una persona? Sí, nos conocemos bastante. ¿Y quién de ustedes piensa que habré cambiado en estos 20 años? Gracias. Gracias, y de hecho yo iba a decir, si no me creen que he cambiado, pregúntele a mi esposa, pero ella ya levantó la mano, entonces saben que es cierto. El hermano Andrés levantó la mano. Eso como que es. Y la hermana Emilia dice que sí. Pues ya me estoy asustando porque ya no sé qué tipo de cambio habrán visto y espero que sea positivo. Pero lo cierto es que he cambiado. Y el que me conoció hace 20 años y me ve ahora va a tener una opinión bastante distinta. Por casi 20 años no dejé de usar traje y corbata para cada servicio. No me vestía, pero qué elegante y qué bonito. Hasta que un buen día el Señor dice, pues eso no va con la iglesia y con la gente que tenemos, pero si queremos alcanzar
o llegar de algún modo a la comunidad es una de las barreras que había que echar abajo. Y solo un ejemplo acerca de los muchos cambios que ha habido en mi vida. Entonces, si alguien dice que ya me conoce, siento que en 20 años yo he evolucionado y he cambiado, la verdad es que podrían equivocarse. Definitivamente no soy la misma persona que era, como usted, consciente de ello o no es la misma persona que era hace algún tiempo atrás. Entonces, la primera impresión, para que vea usted esto, que nos tomamos en un momento determinado, tampoco, aunque haya sido acertada en el momento, tampoco es 100% aplicable en el momento actual, porque vamos cambiando, vamos evolucionando. Todo esto son cosas que debemos nosotros tener en consideración antes de emitir un juicio, que es lo que vamos a poner a consideración en la palabra del Señor el día de hoy. Y me gustaría mencionarles un ejemplo, una historia que de diferentes maneras nos ha tocado verla o vivirla a nosotros aquí y a otros en otras iglesias. La vamos a situar en el contexto de la iglesia. Imagínese usted dos jóvenes, podríamos decir de similar o misma edad, de la misma estatura, incluso de la misma contextura física, bastante similares, pero resulta que el primero que entra pero bien bonito, bien arregladito, con una camisa de esas bonitas que yo no tengo y tampoco sé de qué marca son, y ahí que continúe. Pero lo más importante, entre comillas, es que tienen juventud, por lo tanto la belleza es automáticamente concedida, pero la presentación, sus zapatos brillantes de lujo, etcétera, etcétera. Cuando viene una persona de ese tipo, me imagino que los comentarios o los pensamientos de la gente serán como: este está bueno para mi hija, debiera conocer a mi hija. Otro dirá: este debiera conocer a mi hermana. Y otro podrá decir: este debiera conocer a la hermana tanto. Detrásito de él viene otro, casi idéntico, con la diferencia de que sus blue jeans están rotos, gastados y con algunos agujeros. Viene con unas chanclitas, tipo condorito, no sé de qué otra forma le dirán, camisa o polera, manga corta, y la verdad es que bien arrugadita. Y eso no es todo, traemos tatuajes. Y agréguele, ya ven, mire la cara, y agréguele, ¿se fijan? Que trae un anillo aquí en la nariz. El pensamiento inmediato de muchos será: este debe conocer a Jesús. Lo que no saben es que él es cristiano, es devoto, tiene buen corazón y está teniendo tiempos íntimos con el Señor tan profundos que está pensando seriamente en irse a estudiar para abrazar el pastorado o para ser un misionero. Y aquel otro primero que causó esa tan buena impresión, lo que ustedes no sabían es que viven amaciando con su última novia, pero no es la única con la que ha vivido así, que está adicto a la pornografía y a otros vicios. Hermanos, creo que esta historia ficticia que estoy yo haciendo nos ilustra cómo somos proclives a juzgar en el sentido de emitir el juicio, un juicio respecto de una persona en un tiempo récord, en una primera impresión. Entonces, la moraleja inmediata es no apresurarnos a formarnos una impresión de una persona o a emitir un juicio, y a darle tiempo y a darle oportunidad. Muy bien, las primeras impresiones en la Biblia nos dice, en Mateo el capítulo 7, versículos 1 en adelante, encontramos la historia o el relato base para nuestro estudio, y ya fueron presentados al comienzo los otros pasajes y a los cuales vamos a recurrir literalmente a algunos de ellos, pero están tomados en consideración todos. La primera impresión también ocurre un poco con la palabra del Señor. Este dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis, voy a probar esto, para que no seáis juzgados. No juzguen de esa forma para que no sean juzgados de esa forma. Ahora, la primera impresión de este versículo
tomado no en el contexto general de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia, es tan conocido que el propio mundo se encarga de recordárnoslo como si se tratara del 10º mandamiento. No juzgues, no juzgues, no juzgarás. Incluso algunos se llegan a pronunciarlo de ese modo. Lo conocen tan bien, lo han repetido tantas veces que en realidad lo que están haciendo es simplemente usarlo como un escudo para poder llevar el tipo de vida que quieran llevar. El problema con esa generalización y con esa adopción de este pasaje fuera de contexto, como si fuese otro mandamiento, es que lleva a las personas a una adoración a la diosa relajación, le digo yo, tolerancia. No se metan con mi vida. Como que si la Biblia dijera, cada uno tiene el derecho de llevar la vida que quiera. Puede llevarlo, pero va a haber consecuencias. Hermanos, el día de hoy lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entender mejor, no quedarnos con la primera impresión de lo que está diciéndonos este pasaje cuando lo consideramos fuera de contexto. Entonces, se trata de juzgar o no juzgar. ¿Qué nos dirá la palabra del Señor? Si le preguntáramos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿podemos juzgar o no debemos juzgar? Y la verdad es que Él nos contestaría algo así como, depende. No deben juzgar, pero pueden juzgar. Suena como un juego de palabras, pero vamos a entenderlo, tiene su explicación. El pasaje del versículo 2, Mateo capítulo 7, versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La verdad, y me adelanto un poco en esto, es decirles, es que hay dos palabras en el original del Nuevo Testamento, en griego, que significan juzgar, pero una es juzgar una cosa y la otra es juzgar de otra cosa. El ejemplo que tenemos aquí, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, es la palabra krino. No hace mucho sentido para nosotros en griego, krino. El otro juzgar es anakrino. Veamos cuál es el significado de este y por qué nosotros no debemos usarlo. La lista de significado, sinónimos o palabras afines es larga y hay variedad. Voy a mencionarles las que se aplican en este caso de manera restrictiva o prohibitiva, de no hacer. Ejemplo, aquí está la lista, dice condenar, castigar, decidir, determinar, hacer justicia como un juez, juicio, juzgar. En otras palabras, criticar. Quizás la palabra más común es criticar. No critiquen, pero no juzguen, no condenen, no discriminen. Normalmente cuando juzgamos empezamos a discriminar entre los que nos caen bien o nos parecen bien y aquellos que no. Los que se parecen a nosotros son muy buenos, son muy correctos, son linda gente. Viera usted. Y los que no se parecen a nosotros tienen tantos defectos que por eso nosotros hacemos una raya y los mantenemos a distancia. Bueno, precisamente de eso se trata, de que nosotros no hagamos eso, muy por el contrario. Entonces, no juzgar se está refiriendo a esto. Ya iremos a qué juicio o a qué juzgar si se puede. Les voy a mostrar, permítanme, muy bien, 2:14. Elimine el juicio inadecuado. Como que me falta ahí algo. Bueno, eso quiere decir que tendría que ocupar su Biblia probablemente. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos 14 al 16.
en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos, ahí está, 14 en adelante, nos encontramos con una situación. Les aviso, nos salimos del pasaje base para ir a otro pasaje y poder entender mejor qué es lo que tenemos que eliminar. Elimine el juicio inadecuado. Elimine el juicio inadecuado. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el primer caso se estaba hablando de que no se debía juzgar y la mención era a personas. Pero nosotros, uno puede juzgar a personas, cosas o circunstancias. Para entender aquí, nos está diciendo, hablando de cosas, específicamente de entendimiento o de conocimiento. Pero estas son las salvedades que hay que hacer, porque posteriormente vamos a ver de que uno puede juzgar, pero hay una condición. Dice, pero el hombre natural. Empecemos, el hombre natural tiene esta característica que no percibe. Primero, ¿quién es el hombre natural? Existe el hombre natural, que es el hombre sin Dios, que por lo tanto está muerto espiritualmente y no tiene sus sentidos espirituales de percepción abiertos o habilitados. Luego está el hombre carnal, es aquel que tiene a Dios, pero que se comporta como si no, como el viejo hombre. Y está el hombre espiritual, que se comporta de acuerdo a la palabra o de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el hombre natural, el que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha nacido espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O no percibe, por lo tanto, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque espiritualmente está muerto. Muerto espiritualmente, están no activos, desactivados sus sentidos para percibir. No tiene la vista espiritual, no tiene los oídos espirituales, no tiene siquiera una mente espiritual para procesar las cosas espirituales. Entonces, eso es lo que pasa con este hombre, porque para él son locuras. Para el hombre natural, el hombre sin Dios, las cosas espirituales o del Espíritu son locura. Y vuelvo a decir, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Para uno poder discernir espiritualmente, tiene que haber entendido. Para haber entendido, para entender, tiene que haber percibido. Y el hombre natural está completamente incapacitado para ello en ese estado. Muy bien. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tiene la capacidad, y entiéndase aquí, no para juzgar, sino en el otro sentido. Yo les voy a mencionar, no en el sentido de juzgar de crino, sino de anacrino, que significa. Este juzgar tiene sinónimos y palabras afines. De la lista, las que se aplican a este caso son las siguientes: escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, discernir, examinar y finalmente juzgar, de tomar una decisión. Entonces, después de considerar todas las alternativas, mi juicio es el siguiente para esta determinada situación. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Puede juzgar todas las cosas. Y eso incluye, como vamos a ver dentro de poco, también puede juzgar a las personas. Ahora, no como un ejercicio gratuito de placer o de entretenimiento, sino como una obligación o un deber solo cuando las circunstancias así lo exigen. Ya van a ver.
Pero lo importante, ¿quién puede juzgar todas las cosas, incluyendo personas? El espiritual. El natural aquí no cuenta, no está dentro de la iglesia. El carnal está dentro de la iglesia y está fuera de la iglesia, pero no puede emitir su opinión. Entonces, cuando usted le pregunta a alguien por una opinión que pueda ayudarle a emitir un juicio o escuchar su propio juicio sobre una situación, sobre una cosa, sobre una materia, ¿con quién tiene que ir? No con el natural, no con el carnal. El carnal es el inmaduro espiritualmente, es el niño espiritualmente, sino que tiene que ir con aquel espiritual, que quiere decir que es maduro, que es adulto, y no por el conocimiento, sino por la sabiduría, que es la práctica del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, pero él dice, pero él no es juzgado de nadie. No es fácil, pero aquí va. Pero él no es juzgado de nadie, y para poder entenderlo, yo les he agregado esto. Pero él no es juzgado de nadie que no sea espiritual. Solo el espiritual podría emitir un juicio, una opinión acertada acerca de las cosas y de las personas, incluyendo el espiritual. Y cuando lo hace simplemente para edificar. Nunca dice o critica negativa o destructivamente. Pero él no es juzgado de nadie, a eso se refiere. Tenemos un versículo más aquí. Y ahora, ¿por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues nadie. Y sin embargo, más nosotros tenemos como cristianos la mente de Cristo, pero no como cristianos comunes y corrientes, sino los cristianos espirituales. El cristiano carnal podrá tener mente espiritual, pero no la tiene. Su juicio, que es su raciocinio desarrollado, pues todavía se deja llevar o influenciar por la carne, por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el juicio inadecuado. ¿Cómo? Si usted quiere ser una persona juiciosa, que pueda emitir juicios justos, opiniones, y que pueda ser de bendición para los demás, no lo puede ser y nunca lo será al 100%, o siempre, o la mayoría de las veces, hasta que no sea una persona espiritual. Por lo tanto, el desafío, el gran desafío, es aspirar a la madurez. Eso quiere decir alcanzar una estatura digna de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir parecernos tanto que sin tener que hablar mucho, sino más bien por nuestros actos, la gente y especialmente el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser. De eso se trata. Entonces hay que eliminar el juicio inadecuado. Ahora, ¿cómo podemos eliminar? De una forma práctica también. Porque el otro no es que sea menos práctico, pero es un proceso y en el cual tenemos que estar involucrados y si se quiere luchar diariamente, y que va a tomarnos un tiempo. Bueno, en el proceso, ¿a qué debo yo tomar atención para adquirir ese buen juicio, esa sabiduría espiritual de lo alto? Participe en el juicio propio. Regresamos a nuestro pasaje base. Vimos el versículo 1, el versículo 2, ahora viene el versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es lo primero. Consideremos esto: paja, ojo. Lo que vemos normalmente en las demás personas no son grandes cosas, es algo pequeño, tan pequeño como una pajita o una astilla. Ahora es interesante que paja y viga no solo no es lo mismo en tamaño. Esto es muy grande, esto es muy pequeño, pero es similar en su naturaleza. Así que lo que nosotros vemos normalmente pequeño o grande en otra persona,
Es muy grande, es muy probable que sea lo mismo, pero muy grande dentro de nosotros. Es muy probable que si no somos espirituales y que no andemos mirando o buscando los defectos de los demás, si no es espiritual la persona, entonces lo que está haciendo cuando lo ve es proyección, proyectándose amplificadamente como la sombra en los demás. ¿Qué nos dice? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo? No puedes, es lo que nos está diciendo. No puedes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, esa palabra la puse en negrito o oscuro, porque el que es así, como no debe ser, que teniendo mucho pecado, se fija en los pequeños pecados de los demás. Nuestro Señor Jesucristo realizó diferentes, no fueron experimentos porque no fue para probar, pero tuvo la experiencia de demostrar a muchos que eran muy pecadores cuando a otros, por mucho menos, le tachaban tan mal. Se hizo una encuesta entre jóvenes entre 19 a 25 años a nivel nacional recientemente. Estamos hablando de esta generación en ese rango. Y a raíz de que no estaban muy amigos de la iglesia, y el resultado de la pregunta que era, pues, ¿qué impresión les produce la iglesia? Ya sea que vayan o que no vayan, en general, fue muy general. Y hubo tres cosas que ellos dijeron. Y yo digo, pues, y lo vuelvo a decir, voy a ser honestos 100% a esa encuesta. Porque lo primero que dijeron que no les gustaba es que la iglesia era muy anti-homosexual. Obviamente es a jóvenes y letrados bíblicamente, el mayor porcentaje de ellos, así que tenían una opinión sin conocimiento bíblico o de la palabra de Dios. Lo segundo que dijeron es que eran muy hipócritas, muy hipócritas. Y lo tercero es que eran muy aburridos. Bueno, eso piensen. Y fíjense lo que dijo acá nuestro Señor Jesucristo, que todos los que piensan, como hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que son? Hipócritas. Bueno, para todos los que piensan así, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que nos está diciendo a nosotros, más allá de prepararnos para poder emitir juicio sobre alguna persona, lo único que nos autorizaría para hacerlo bien es que primeramente nosotros estemos completamente limpios, santos o espirituales. Entonces, y si usted no lo está, entonces no puede hacerlo con propiedad. Y él insiste, porque usted no, o si no, usted no mira bien. No mira bien. Mire, veamos algo más. Vamos a pasar acá. Es el mismo versículo, pero ¿qué es lo que vamos a ver? El énfasis ahora, el validar el juicio justo. Dice, para validar el juicio justo, para que nuestro juicio sea justo y sea validado, saca primero, para sacar o ver lo que hay en uno antes de ponerse a apuntar o a sacar lo que hay en otro. Dice, saca primero para ver bien y sacar o apuntar lo que hay en otro. Bueno, es interesante. Hay una figura en la cual estuve pensando, lo que nos está diciendo esto en términos prácticos es que nosotros no miremos tanto por la ventana en primer lugar y que no miremos la ventana antes de haber visto en el espejo. En el espejo de la casa, no en el del retrovisor. Cuando usted se para frente al espejo, usted se está viendo a sí mismo. Y a veces hay que pasar un tiempo frente al espejo. Por cuestión estética, por cuestión de salud. Es la única forma en que usted puede advertir si está apareciendo algo en su cara
o en su cuerpo que le esté anunciando de que algo pueda no estar bien. El espejo espiritual para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. La única forma en que yo puedo determinar o advertir o notar de que algo no está bien en mi persona es mirándome en el espejo de la palabra del Señor. Hay quienes no ocupan tanto tiempo en mirarse en el espejo, literalmente, y en el espejo de la palabra, sino que se llevan mucho tiempo en la ventana. ¿Quién no ha visto personas o no sabe de personas que se la llevan mucho tiempo mirando por las ventanas? Usted va llegando a su casa y mira para allá y la ventana, y ahí está la señora. Y mira la otra ventana, allá está el Señor. ¿Sí ha conocido a alguien así? Bueno, yo hace algún tiempo me sentía así. Me sentía como Graciela la Llorona. Y yo me sentía así. Le voy a explicar por qué. Porque cuando los hijos comienzan a crecer, y mientras van creciendo, hay que extenderles el tiempo para pasar tiempo fuera. Primero por los estudios, luego que por los amigos, luego que por el trabajo, y así. Entonces, tan acostumbrado a tenerlos siempre conmigo y tempranitos a la cama, que cuando comienzan a llegar un poquito más tarde, yo me comenzaba a impacientar. Y mi esposa era el testigo, me decía, cálmate, relájate, porque me la llevaba de la ventana. Y miraba por la ventana, no está el carro, no está el otro carro. Y así me la llevaba. Y yo decía, ay, mis hijos. Entonces, parece la Llorona, me decía. Bueno, ¿y quién era esta Graciela? Para que entiendan por qué a veces yo me sentía como Graciela la Llorona. La Llorona por la historia y Graciela, cuando estábamos chiquitos, vivíamos en unos apartamentos. Este era un edificio, este era el otro edificio, y en medio era como un campo de juego. Todos los niños jugábamos. En el edificio del frente, casi enfrente de nuestro departamento, en una distancia no mayor que esta, en realidad, en este caso un poquito más, vivía una señora que no era la dueña de casa, sino que era hermana de la dueña de casa. Y ella era muy delgadita y ya estaba bien grande de edad. Ahora yo pensaba, por lo menos unos 60, por lo menos. No llegaría a los 70, pero estaba ahí a la mitad. Y ella siempre estaba pegada a la ventana. Siempre estaba pegada a la ventana. Y de tiempo en tiempo venía a vernos, a pedir, a preguntar cualquier cosa. Y mi mamá en ese tiempo se transformó un poquito como en una consejera de ella. Y yo nunca me voy a olvidar de ella, porque esto que les voy a decir nunca se lo escuché decir a nadie más. Un buen día llegó triste y dijo, estoy enferma. Después llega feliz y dice, estoy enferma, pero me van a operar. Y después llega triste otra vez, dice, estoy enferma y ya no me van a operar porque no tengo grasa. Con esto me creerán ustedes lo delgadita que estaba. Y ahí la veíamos, apenas se distinguía en la ventana y pasaba ahí todo el tiempo. Todos los niños jugábamos al medio, y a veces entre niños que juegan con querer o sin querer, queriendo, a veces algunos salen llorando. Y salen las mamás, ¿y qué pasó? Un niño cuenta una historia, el otro niño cuenta la otra historia, y aquí viene. Ella era famosa por pasar en la ventana, a tal punto que a veces las mamás decían, vamos a preguntarle a Graciela. Yo creo que a veces Graciela sí estaba viendo y decía lo que vio. Yo a veces pienso que inventó, dependiendo de quién fuera la persona favorita para ella. Entonces, mirar por las ventanas. Cuando uno mira por las ventanas está mirando a los demás. Y cuando uno se mira al espejo se está mirando a sí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, ahora usemos esta analogía, Dios, antes de mirar a los demás por la ventana, mírate a ti en el espejo. Y debemos pasar más tiempo en el espejo, en la palabra del Señor, que mirando por la ventana a los demás. Palabras finales, mis hermanos. Y aquí vamos a entender lo de el juzgar. ¿Se acuerdan que yo le dije que el espiritual puede juzgar todas las cosas, incluyendo las personas? Bueno, Romanos 14, 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Eso no es bueno. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Eso no es bueno, criticar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Es una advertencia de algo que no hay que hacer, y luego nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Cuando dice escrito está diciendo en presente, en el Nuevo Testamento, algo que estaba dicho en el Antiguo Testamento, y que por lo tanto, por así decirlo, tiene doble validez. No es algo nuevo, es algo de siempre y que se está corroborando. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice, en términos humanos diría como cuando alguien dice, lo juro por mi vida. Dios no está jurando, pero está diciendo, poniendo su nombre, su existencia entera de juicio al decir, vivo yo, como que vivo yo, y Él es eterno. Es que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Recuerde que estaba hablando, refiriéndose al juicio de nuestro Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dar cuenta de sí es dar cuenta de todos nuestros actos, de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras palabras y de todas nuestras emociones. Y eso implica que aunque no lo expresemos, tiene mucho que ver y tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que procesamos dentro de nosotros. Y siempre debemos procurar llegar al mejor resultado posible. Esto lo logramos mirando todo lo bueno de una persona. Nos va a dar poco tiempo o poca oportunidad de pensar en lo negativo. Si solamente vemos lo negativo, ya nos estamos envenenando nuestro espíritu. En una oportunidad llegó un hermano y me dice, fíjese lo que me dijo este otro hermano. Y creo que presenta muy bien el ejemplo de alguien espiritual y de alguien no muy espiritual. Este varón tenía 40 años más o menos, estaba en los 40, comenzando los 40. Y sin embargo viene a la oficina del pastor a acusar, y eso ya es como de niños, ¿no? A acusar a otro hermano que le había dicho tal cosa o una cosa. Hasta ahí no sabía nada más. Y de ese otro hermano yo tenía una buena impresión, como un hermano espiritual. Y ya lo conocía tanto tiempo como para decir efectivamente sí, era espiritual. Entonces cuando este hermano viene y me dice, fíjese lo que me dijo, y yo le dije, a ver, dos cosas. Primero me va a decir usted, ¿qué le dijo usted? Para que él le haya dicho eso o le haya contestado eso. Y en segundo lugar, pues lo vamos a llamar, usted no va a poder estar hablando de él aquí, estando él ausente. No, si con usted no se puede hablar, me dice. Y se va. Para que podamos ver ejemplos de personas espirituales, personas carnales, y cómo a un espiritual no le puede juzgar un carnal porque no lo va a hacer con propiedad. Un espiritual puede juzgar todas las cosas, incluyendo las personas, incluyendo los espirituales, pero lo hará con propiedad o con justicia. Muy bien. El último versículo. Hermanos, en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, la Biblia nos habla de disciplina. Aquí se está hablando de disciplina, pero de una disciplina de restauración. Eso quiere decir, ya sabemos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, se le sorprendió pecando, vosotros que sois espirituales, restauradle, disciplínenle si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero ¿quiénes tienen los únicos que tienen esa prerrogativa? Los espirituales. Entonces, si le preguntamos a nuestro Señor Jesús, ¿podemos juzgar o no podemos juzgar? No juzguen, pero pueden juzgar. No juzguen en ser críticos, en condenar, en negativo, en lo malo, sino en el pensar, en el averiguar,
en el indagar, en el preguntar, en el examinar, en el analizar, para que su opinión, para que su juicio de las cosas o de las personas sea el propio, el correcto, el apropiado, el de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para juzgar, que vino a servir. Mis hermanos, la pregunta el día de hoy: ¿cuál es la astilla que ve más a menudo en otros? ¿Indica o indicaría esto acaso cuál es su propia viga? Eso es algo de pensar. Yo lo pienso constantemente. Conclusión: mirémonos claramente en el espejo de la palabra. Esa es la verdad, no lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, ni mejores ni peores. Les invito a ponerse en pie y juntos podamos leer la oración para el día de hoy. Juntos. Señor, enséñame a verme y a ver a otros claramente, a fin de que pueda estar más consciente de mi propio pecado y más apasionado en cuanto a su gracia por pecadores